Los gobiernos lo que tienen que hacer, pues se llaman ejecutivos, los gobiernos tienen que ejecutar y tienen derecho a ejecutar y a hacer política, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no haya distintos vectores que no están en el Parlamento a los que hay que escuchar. Por eso, y nosotros somos un pequeño vector dentro de todo ese galimatías, que es la sociedad moderna en la que vivimos, somos un pequeño vector, pero somos un vector. Por eso, cuando hay propuestas que hacen las asociaciones vecinales y demás, hay que contestarlas, hay que discutirlas y si hay que rebatirlas, hay que rebatirlas con argumentos. Igual ocurre a nivel sindical y a nivel empresarial. Todas las organizaciones formamos parte de este galimatías que es la sociedad. Y hay una representación política que nosotros hemos ayudado como asociaciones vecinales a que exista, como otras entidades y otras organizaciones, y, por supuesto, que nosotros no vamos a cuestionar la legitimidad de las decisiones que toma un gobierno. Pero ruego a los políticos que utilicen correctamente las cosas. A mí solo me representa quien yo quiero que me represente. Y un gobierno representa a una mayoría parlamentaria. Y podría no ser mi partido al que yo he votado, o podría no haber votado. Por lo tanto, hay que respetar que en un Parlamento hay personas que no van a compartir las decisiones del gobierno, pero en la calle también. Y en nombre de ellos no se puede hablar alegremente, que es, aquí hay algunos, a mí me hace mucha gracia cuando se habla, los españoles decimos, España no sé qué, pero ¿tú qué sabes de España ni no sé cuántos? España es una cosa muy diversa, la comunidad valenciana es muy diversa y hay muchas opiniones sobre muchas cosas. Y nosotros queremos jugar a dar nuestra opinión, nada más. No vamos a cuestionar a los gobiernos, ni mucho menos. Vamos a dar nuestra opinión sobre las cosas que se van haciendo y se van diciendo, como muchos actores dan sus opiniones. Pero nosotros decimos, como algunos habéis planteado, necesitamos que haya un reconocimiento a nuestro trabajo. No necesitamos grandes historias, simplemente un reconocimiento a nuestro trabajo y facilitar la participación, no solo la nuestra, sino en general de la sociedad. Antes, cuando decía lo de al principio, cuando decía lo de los consejos, señores, estamos hablando de consejos consultivos, no estamos hablando de consejos ejecutivos, consejos consultivos, que si uno mira la retahíla de la representación que hay, es absolutamente gubernamental. Son consejos consultivos, es que no son ejecutivos, son consultivos. Parece razonable que la gente que queremos participar digamos, oye, dar más apertura a las entidades sociales, a los sindicatos, a la patronal, a nosotros, a los consumidores, tal. Dar juego, que no pasa nada. Si son consultivos, no pasa nada. Entonces, ese temor que se detecta constantemente hace que muchas veces nosotros quedemos frustrados porque hacemos propuestas que nos parecen razonables, como la que se ha planteado tanto el compañero de Chirivella como el compañero de Benimaclet, y que, bueno, pues habrá que contestar a eso, ¿no? Habrá que decir, oye, pues si estáis locos, porque esto no se puede, y habrá que convencernos de que estamos locos. Si no, pues a lo mejor los que están locos son otros. Y desde luego, la Agenda 2030 es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta general. Nosotros estamos muy contentos con que haya consenso por parte de todos los partidos. Todos los partidos que han hablado aquí están de acuerdo con la agenda y demás. Por lo tanto, tenemos ahí una buena base para trabajar, lo cual no quiere decir que no aparezcan las contradicciones. Las contradicciones aparecerán cuando pasemos de la retórica a la acción, cuando veamos en los presupuestos generales del Estado, en los presupuestos de la Generalitat, en los presupuestos municipales, qué se pone en cada cosa. Y veremos si hay una ligazón con la Agenda 2030. Y entonces veremos si el mantra del movimiento vecinal que llevamos insistiendo durante muchos años realmente se queda reflejado ahí. ¿Cuál es el mantra que estamos repitiendo? 3 cosas, que ya las he oído aquí por primera vez de un político, cosa que me parece muy interesante. Cohesión social, desarrollo sostenible y participación. Ese es el mantra nuestro. Y resulta que ese mantra clava las propuestas que hace la Agenda 2030. Por lo tanto, está muy bien que el movimiento vecinal se interese por estas cosas y vamos a intentar que se interese más, todo lo que podamos. Y eso es otra de las cosas que a mí me parece fundamentales. Y ya para terminar, quiero decir, en los presupuestos a mí me gustaría que se pusiera un asterisco en las cantidades que se podrían asignar a la ruta de la Agenda 2030.
Es decir, supongamos que hay una partida, no sé, se ha hablado de vivienda, se ha hablado de muchas cosas, bueno, vamos a ver. Pero en el momento que pongo el asterisco, eso quiere decir que voy a intentar medir la influencia de esa partida presupuestaria en tal objetivo de la Agenda 2030. Para saber si al cabo de un año hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto de reducir, por decir algo, la pobreza 1/10 o 2/10 y medir las cosas. Porque si no, en el mare magnum de lo que son los presupuestos, nos vamos a perder, como siempre, porque no hay un Dios que lo entienda, y además vamos a ver grandes batallas por cosas y no vamos a saber si realmente estamos trabajando en la línea de la ruta que todo el mundo dice que es la mejor. Y entonces, aquellos que se opongan, por ejemplo, a que asegurar que haya una vivienda pública, pues nosotros le señalaremos con el dedo, no tengáis duda, Le vamos a señalar con el dedo, porque le vamos a decir, nos dijisteis que estáis de acuerdo con la Agenda 2030, nos dijisteis que queríais acabar con la pobreza, nos dijisteis que queríais acabar con la violencia de género y nos dijisteis muchas cosas. Por eso el movimiento vecinal va a poder decir, oye, tú no has cumplido con lo que nos has dicho. Ese es el papel que para el movimiento vecinal va a tener la Agenda 2030. Por eso, desde el minuto cero que apareció la Agenda 2030, dijimos, esto es un enganche para el movimiento vecinal. Los temas medioambientales. Hombre, es que tiene mucha gracia que estemos aquí diciendo que hay que proteger a no sé quién, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que luego las propuestas que ves sobre el papel no van en esa línea. Uy, ¿qué quiere decir esto? No, es que aquí hay una excepción. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la huerta en la ciudad de Valencia. La huerta de la ciudad de Valencia se ha utilizado como la bolsa de suelo para resolver problemas, es verdad, para resolver algunos problemas. Pero eso no es una dinámica Agenda 2030, señores. No es una dinámica Agenda 2030. La Agenda 2030 nos está diciendo, lo que ya se ha comentado aquí, que hay que rehabilitar las ciudades. Las ciudades no están creciendo en población. No hace falta seguir con la mancha de aceite, no hace falta, no es necesario. Lo que hay que hacer es rehabilitar. Y barrios como el de Orriols y otros barrios, lo que hay que hacer es ponerlos guapos. Lo que hay que hacer es que las viviendas tengan todas ascensor, que todavía hay un mogollón que no tiene ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que trabajar para que haya calidad de vida dentro del contexto de la Agenda 2030. Y lo último ya para terminar. La Agenda 2030 tenemos que hacerla aterrizar en nuestro entorno. No podemos hacer que se trate de una responsabilidad para aquellos países que están mal desarrollados, pasando muchos problemas y demás. Ese es el problema que también aborda la Agenda 2030, pero también, no solo, porque aquí hay pobreza en este país. Aquí hay un porcentaje de gente muy pequeñita, por decir, no decir niños, que sabe ya mal utilizarlos, que están pasando hambre. Y ese es nuestro problema. Y hay muchos más problemas, que si el problema de la vivienda, que si el problema de los incendios, la reforestación, yo qué sé, hay una cantidad de problemas que nosotros podemos atajar, nosotros, no la ONU, nosotros. Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que la ciudadanía, efectivamente, en la última encuesta del CIS, ni puñetera idea la ciudadanía de qué es la Agenda 2030, para qué sirve y qué es eso. Pero os digo más, es que nosotros, en los contactos que hemos tenido con muchos ayuntamientos, ni puñetera idea a nivel municipal tampoco, ni puñetera idea. Y estoy convencido que vuestros compañeros en los grupos parlamentarios, no sé si todos, pero algunos habrán oído campanas y no sabrán ni lo que están hablando. Con lo cual, hay que hacer un esfuerzo de comprensión a todos los niveles de qué carácter tiene la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 tiene un carácter integrador. No es solo una cosa. Son 17 objetivos que están abarcando un montón y que va a influir en las políticas que se desarrollan tanto a nivel municipal como a nivel autonómico como a nivel general. Y ahí es donde nos veremos. Ahí es donde nos tenemos que ver, a ver si esas propuestas concretas se pueden ir desarrollando y podemos decir que estamos en la ruta, o más bien estamos en la ruta 66. No estamos en la ruta de la Agenda 2030. Entonces, por eso nosotros vamos a continuar con esta historia de la Agenda 2030
Y el día 21, como decía al principio, vamos a aterrizar de otra forma. Vamos a intentar formar un seminario de reflexión con alcaldes, personas que consideremos que tienen cosas que decir, poca gente, 10, 12, 14 personas, nada más, y vamos a discutir de qué se puede hacer en un municipio con la Agenda 2030. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas vamos a poder hacer en un ayuntamiento? Ay, pues yo tengo ya unos servicios sociales. Vale, muy bien, tienes servicios sociales. Bien, pero ¿qué están haciendo los servicios sociales? ¿Cuál es tu índice de pobreza en tu pueblo? ¿Cuál es tu índice de pobreza? 1, 2, 3. ¿Y a dónde quieres llegar en 2030? ¿A dónde quieres llegar? Ah, pues yo quiero reducirlo a la mitad. Vamos a apuntarlo, a la mitad, ¿vale? Y vamos a hacer nuestras tablas de control. Vas a crear en tu pueblo un observatorio de la implementación de la Agenda 2030. Lo vas a crear en tu pueblo. Pero no vas a estar ahí con todos tus funcionarios. Déjalo, hombre. Mete a la gente. Mete a la gente. Mete a las fallas. Mete a las asociaciones vecinales. Mete a toda esta gente. Y que vayan madurando con el tema también de la Agenda 2030. Y que participen de las cuestiones de la Agenda 2030. Bueno, pues esa es nuestra intención. Así que yo ya no voy a soltar más rollo, porque estaríamos hablando de un tema muy interesante, pero sí que quiero agradeceros a todos los que habéis venido, a los representantes de los grupos parlamentarios que habéis aguantado hasta el final. Os lo agradezco mucho, es un gesto, nosotros nos fijamos en esas cosas. Es decir, yo sé que la consellera es muy difícil que esté todo el acto, muy difícil, que el alcalde también es muy difícil. Pero los demás, pues a lo mejor podían haber hecho un esfuerzo de aguantar hasta el final, lo digo sinceramente. Pero, en fin, de todas formas, estoy relativamente satisfecho porque creo que ha habido una participación interesante, que hemos escuchado muchas cosas y que yo, por lo menos, también he aprendido mucho de lo que habéis hablado y que creo que va a ser muy positivo para los siguientes pasos. Como he dicho, esto es una carrera de fondo, es una ruta, y, por tanto, tenemos que vernos más veces, tendremos que hablar más veces, quizás sectorialmente, quizás tendremos que hablar de objetivo por objetivo, de grupos de objetivos, los 5 grandes temas, etcétera, ¿no? Así que, pues, muchas gracias por haber estado aquí y espero que, de verdad que ha sido muy difícil organizarlo, os lo digo de verdad, ha sido muy complicado, pero creo que al final podemos estar satisfechos. Creo que el YouTube ha salido muy bien, nos han estado mandando mensajes constantemente de que se estaba viendo muy bien y se estaba entendiendo todo muy bien. Y espero que esta experiencia la podamos repetir. El día 3 tenemos un acto en Valencia, en la Federación de Valencia, con el tema del segundo encuentro de mujeres vecinales, y el día 21, seguramente, si no es aquí, será en la otra sala, intentaremos también hacer el encuentro sobre la guía municipal de la Agenda 21 que queremos preparar. Y es una aportación que queremos hacer. Quiero decir que la Diputación de Valencia nos ha ayudado, lo quiero decir para que se sepa, para poder hacer esa guía y queremos que llegue primero a todos los pueblos de la provincia de Valencia y luego intentaremos que llegue también a todos los pueblos de Castellón y de Alicante, para que puedan tener un documento, un papel, algo, una referencia para poder hacer cosas en los pueblos pequeños, medianos y grandes. Así que muchas gracias.